Vamos a tomar un tiempo para estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios, pedirle al Señor de su ayuda, de su guianza, pero sobre todo que su palabra, que la palabra de nuestro Dios halle cabida en nuestro corazón. Eso es lo más importante, que la palabra de Dios halle cabida allí en el corazón de cada uno de nosotros. Oremos a nuestro Dios, hermanos. Vamos a Dios en oración poniendo esto en sus manos. Padre, te damos a ti la honra y la gloria. Te alabamos por sobre todas las cosas. Señor, hemos recordado verdades importantísimas a través de los cantos. Padre, hemos puesto nuestras cargas ante ti, Señor. Tú conoces nuestros corazones, como tu apóstol decía, tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes lo que hay en nuestro corazón en esta mañana. Pero Padre, ahora que abriremos tu palabra, yo quiero suplicarte, mi Dios, que tu palabra toque nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, nos enseñe lo que necesitamos y que verdaderamente podamos depositar nuestra vida, nuestra confianza en ti, Señor. Ayúdanos, por favor, que tu palabra, Padre, toque nuestros corazones. Ayúdame a mí para compartir tu palabra con tu poder, Señor, de tal manera que tu nombre sea glorificado a través de todo esto. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hace 2 domingos atrás, hermanos, estudiamos el milagro que se menciona en los 4 evangelios. Ya saben cuál es, ¿verdad? ¿Cuál es el único milagro que Jesucristo realizó que se menciona en los 4 evangelios? ¿Cuál es? Así, pero con ganas. ¿Cuál es, hermanos? La alimentación de los 5,000. La alimentación de los 5,000 es el único milagro que el Señor Jesucristo hizo, que está ahí registrado en los 4 evangelios. Alimentar una multitud grande, veíamos que eran 5,000 varones, sin contar mujeres ni niños. Así que era una multitud enorme la que el Señor alimentó. Ahora bien, todos los milagros que Jesús hizo generaban algo en el corazón de las personas. Absolutamente todos. Todos los milagros que Jesús hizo generaron algo en el corazón de las personas, y este milagro no es la excepción. En la última parte del capítulo 6 de Juan, nos habla lo que causó este milagro en estas personas. Y es lo que vamos a estudiar esta mañana. ¿Qué es lo que causó el milagro de la alimentación de los 5,000 en el corazón de las personas? Queridos hermanos, a nuestro Señor Jesucristo se le distinguió por su gracia y por la verdad. ¿Verdad? Así es como Juan lo describe, lleno de gracia y de verdad. La gracia, nuestro Señor la demostró al darle de comer a los hambrientos, ¿no es cierto? Mostró su gracia, les dio de comer a esa multitud solamente por su gracia. Pero en la verdad, les dio la palabra de Dios. Siempre su gracia y su verdad iban acompañadas allí. Les daba su gracia a través de los milagros, pero a través de su palabra les mostraba su verdad. Pero la gente quería la comida y no la verdad, ¿no es cierto? Los que han leído el capítulo 6 de Juan, podemos ver esto, que la gente quería solamente la comida y no quería la verdad. Al final, la mayoría de ellos, la mayoría de esa multitud, abandonaron a Jesús. Jesús perdió una multitud en un solo sermón, imagínense. Eso me da paz en el corazón, hermanos. Jesús perdió una multitud después de un sermón. Así que eso es importante que nosotros lo podamos ver. La Biblia nos dice que hubo allí este milagro, el milagro de la alimentación. ¿Sí? No sé si se cargaron las diapositivas, Luis. Estuvo allí el milagro de la alimentación. Eso es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Y entonces, después de este milagro, al siguiente día de ese milagro, amanecieron esa multitud y esta gente empezó este día con un misterio, ¿sí?
con un misterio empezó el día esta gente. ¿Cuál era el misterio? ¿Cuál era la pregunta que se hacían estas personas? ¿Cómo llegó Jesús a Capernaum? Con ese misterio amanecieron al otro día. Y la pregunta que estaba en la mente de todas estas personas, algunas de ellas que se quedaron ahí, fue: ¿cómo llegó Jesús a Capernaum? La multitud vio a los discípulos embarcarse para cruzar el mar de Galilea con dirección a Capernaum. Ahí hay una foto, si nos las puedes poner, ahí está otra perspectiva, hermanos, del mar de Galilea, ¿verdad? La multitud vio esto. La multitud vio que después de la alimentación, ellos se subieron a su barca y cruzaron hacia Capernaum. Ellos vieron eso. Y también lo que pudieron observar es que, ahorita me pones esa, lo que pudieron observar también esta multitud es que al cruzar los discípulos el mar de Galilea en dirección a Capernaum, se levantó una tempestad. Y ya de ahí no supieron absolutamente nada. Pero también ellos observaron que Jesús fue a solas al monte. Así que esto estaba en la mente de ellos. Los discípulos tomaron una barca y pasaron al otro lado, a Capernaum, y Jesús subió al monte a orar, a estar solo. Pero al otro día ya no vieron a Jesús allí. Entonces el misterio era: ¿cómo es que llegó Jesús a Capernaum? ¿Cómo es que Jesús ahora estaba con sus discípulos en Capernaum? Ellos no sabían todo lo que había pasado esa noche. Ellos no sabían que Jesús caminó en el mar. Ellos no sabían que Jesús había calmado la tempestad y había llegado con sus discípulos a Capernaum. No lo sabían. Por eso era el misterio de decir: bueno, ¿y cómo le hizo? Si nada más salieron los discípulos y él se quedó aquí. Pero ellos no fueron testigos de este gran milagro que Jesús efectuó ahí al llegar con ellos a Capernaum. Este sermón, hermanos, comenzó al aire libre y terminó en la sinagoga. Es lo que nos dice la Biblia, lo que vamos a estar leyendo. Ahora sí, la siguiente fotografía, hermanos, esa es la sinagoga en donde Jesús predicó en Capernaum, ¿verdad? Estos muros que ven no son del tiempo de Jesús, algunos de ellos sí, mucho está allí debajo de esos muros, pero ahí está la sinagoga en donde Jesús predicó. Es interesante cuando estás ahí y lees los evangelios, porque de esa sinagoga, despuesito de esa sinagoga, estaba una villa de pescadores, las casas de los pescadores. Después de eso estaba la casa de Pedro y a orillas del mar de Galilea. Entonces Jesús termina su predicación allí, en esa sinagoga. Él escuchan las personas que querían escuchar al Señor y que estaban ahí. Pero ¿qué reacción fue la que tuvieron estas personas en su corazón al escuchar el mensaje de Jesús? Número uno, si usas pasarme esa siguiente diapositiva, Luis, por favor. Número uno, le buscaron. ¿Sí? ¿Qué hicieron ellos? Le buscaron. Número dos, ¿qué hicieron? Murmuraron. Número tres, ¿qué hicieron? Contendieron. Y número cuatro, se alejaron. Eso fue lo que pasó con la predicación de Jesús a estas personas, a esta multitud que también se juntó con él para escucharle. Le buscaron, murmuraron, contendieron y se alejaron. Creo que son los resultados que un predicador nunca quisiera tener en un sermón, ¿no es cierto? Pero desafortunadamente y tristemente son cosas que se van repitiendo continuamente en el corazón de las personas, porque el corazón de la gente no ha cambiado, sigue siendo el mismo, y la reacción de la palabra de Dios en el corazón de las personas sigue siendo muchas veces el mismo. Así que vamos a estudiar estas 4 cosas esta mañana, hermanos. Vamos a aprovechar bien el tiempo, a terminar bien en tiempo, hermanos.
pero es una porción larga la que vamos a estudiar, así que vamos a estarla dividiendo. Número 1, buscaron al Señor, le buscaron al Señor. Ubiquémonos en Juan 6, versículo 22, por favor. San Juan capítulo 6, versículo 22, y vamos a darle lectura hasta el 40. Sígame con sus vistas y en algunas partes me van a ayudar. Dice la Biblia, va a estar proyectado también, dice la Biblia en Juan 6, 22 lo siguiente. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde había comido el pan, después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, ¿qué hicieron, hermanos? Entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Sí? Así que esa multitud, hermanos, tenía ese misterio. ¿Cómo llegó Jesús? Y cuando llegan, le preguntan: ¿cómo llegaste acá? Pero vean la respuesta de Jesús. Lean conmigo ese versículo. ¿Qué dice? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra ¿de quién? De Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en aquel que Él ha enviado. Que creáis en aquel que Él ha enviado. Sigamos, hermanos. ¿Qué dice? ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Te puedes explicar esto? ¿Qué habían visto un día antes? La multiplicación. Había una multitud comido de 5 panes y 2 peces. Y la gente todavía le dice al Señor: ¿qué obra haces? Y argumentan, dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da, ¿qué cosa, hermanos? El verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, lean conmigo lo que Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿qué? No creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Lean conmigo el siguiente versículo. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Todo lo que me diere, no lo pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió. Lean una vez más. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es entonces la voluntad de Dios, hermanos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para las personas de este mundo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que crean en ¿quién?
en Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Por eso envió a su Hijo Jesucristo para que podamos creer en Él. Jesús, hermanos, en este diálogo destacó dos clases de comida. ¿Sí? Destacó dos clases de comida. La primera era la comida para el cuerpo, que es necesaria, pero no es la más importante. ¿Es necesaria la comida para el cuerpo? Sí. Pero desde la perspectiva de Dios, no es la más importante. Porque en una ocasión Dios le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Es necesaria? Sí, es muy necesaria, pero no es la más importante. Pero la segunda comida que Dios o que Jesús establece en este diálogo, ¿cuál es? La comida para el espíritu, que esa es esencial. La comida para el espíritu es una comida esencial. Quiero decirte, hermano, que la gente necesita en este tiempo lo mismo que necesitó en el tiempo de Jesús. La comida de vida. Y la vida es una dádiva de Dios. La comida apenas sustenta la vida. Pero Jesús, hermanos, es el único que da vida eterna. Y yo quiero que esto ustedes y yo lo podamos comprender muy bien. En esta iglesia, en donde se predica la palabra de nuestro Dios, estamos aquí para dar, ¿qué cosa? La comida, ¿qué? Espiritual. Es lo que necesita la gente. La gente necesita la comida del Espíritu. Es esencial para su vida. Se han acercado y se seguirán acercando personas a la iglesia que solamente quieren que les demos dinero para suplir la comida material. Y si nosotros lo hacemos así, permítanme que sea tajante en esto, pero creo que estamos fallando como iglesia. Porque les damos dinero y se van y sacian su hambre en ese momento y después vuelven a tener hambre. Pero si como iglesia les damos la comida espiritual, la que satisface, la que permanece, entonces sus vidas serán transformadas por el poder de nuestro Dios. ¿Sí o no? No nos cerramos a ayudar a las personas y sobre todo, como dice la Biblia, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sí? Es el mandato de la Biblia. Pero seamos sabios. Debemos darle la comida espiritual a las personas. La comida que sustenta, la comida que Dios da. Miren, busquen Isaías 55:2, por favor. Va a estar proyectado de todas maneras y léanlo conmigo. Isaías 55:2, ¿qué dice? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Qué interesante lo que dice el profeta Isaías. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Cuántos pierden su vida o desgastan su vida en el trabajo y nunca están satisfechos? ¿No es verdad? Porque dentro de nosotros está ese consumidor interno, ¿no es verdad? Que siempre, y no es malo progresar, Dios bendice y Dios te ayudará, pero a veces gastas todo en lo que no es pan y en lo que no sacia. Y dice el profeta, oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Comed del bien. Comed del bien. Y entonces estaremos satisfechos verdaderamente. Hay personas, cuando leen esta porción, hermanos, y es una porción que se ha mal interpretado en muchos aspectos, hoy vamos a ver algunos de ellos, pero hay personas que han tomado la palabra trabajad
Cuando Cristo le dice, me buscan, no por las señales, sino porque comieron y se saciaron. Trabajad por la comida que permanece. Hay personas que han ocupado esta palabra, trabajad, y la han malinterpretado, pensando que deben trabajar para ganarse la salvación. Que deben trabajar y que deben hacer algo para ganarse la salvación. Incluso aquellos religiosos que escuchaban a Jesús pensaban que tenían que hacer algo para ganarse la vida eterna. Era la forma en cómo ellos vivían su religión. Y dicho sea de paso, la religión es eso, las obras que el hombre hace por querer alcanzar a Dios. Pero eso no tiene nada que ver con lo que Dios enseña. Jesús dejó muy claro que la única obra necesaria era creer en el Salvador. Y pongo entre comillas obra, ¿verdad? Ahorita lo explicaré, pero la única obra necesaria es creer en el Salvador. Cuando una persona cree en Cristo, no está realizando una buena obra que le traiga salvación. Repito, cuando una persona cree en Cristo como su Señor y como su Salvador, no está realizando una buena obra, por lo cual recibe algo. No es así. No hay mérito en creer. No hay mérito en creer, porque lo importante es lo que Dios hace en respuesta a nuestra fe. ¿Qué es lo que Dios hace en respuesta a nuestra fe? Muchos se saben de memoria Efesios 2, 8 y 10, ¿no? Díganlo conmigo. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. Creer no es una obra. No por obras para que nadie se gloríe. Y luego dice el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero esas buenas obras no tienen nada que ver con la salvación. Las buenas obras vienen después de la salvación, y las buenas obras que tú y yo hagamos no nos ayudan para ser salvos, ni para asegurarnos nuestra salvación, ni para nada. Nuestras buenas obras son para glorificar el nombre de nuestro Dios. Y la buena obra que el cristiano hace, ¿sabes cuál es? Dar el pan de vida a los demás. Esa es la buena obra del cristiano. Esa es la buena obra que glorifica el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. La multitud buscó a Cristo y buscaban una señal, ¿no es cierto? Muéstranos una señal. ¿Qué señal haces tú? El apóstol Pablo, allí en 1 Corintios 1:22 nos dice, porque los judíos piden señales y los griegos sabiduría. O sea, los judíos siempre estaban pidiendo señales. A ver, muéstrame una señal. A Jesús varias veces le pidieron una señal y les dio varias señales, ¿no es cierto? Una de ellas les dijo, derribad este templo y en 3 días lo reedificaré. Y ellos pensaban que el templo que había reconstruido Herodes era el que iba a destruir. ¿Y cuántos años tardó esto? Y él en 3 días lo iba a hacer. Otra señal fue la del profeta Jonás. ¿Se acuerdan de esa señal? Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre padezca lo mismo. Otra señal de su muerte y de su resurrección. Siempre estaban buscando señales. Los rabinos, escúchenme muy bien esto, los rabinos enseñaban que cuando llegara el Mesías, realizaría de nuevo el milagro del maná. Iba a realizar una vez más el milagro del maná. Si Jesús era enviado de Dios, debería manifestarlo haciendo caer maná del cielo. Aunque él ya les había alimentado. ¿Se acuerdan cuando estudiamos esa primera parte de Juan? 2 señales que Dios hizo en el Éxodo, las 2 señales que Jesús hizo también. Alimentó a su pueblo y tuvo control sobre el mar. Jesús hizo lo mismo. Pero estos decían, queremos la señal, queremos que este maná descienda del cielo. Jesús aclara el malentendido. Cuando dicen, nuestros padres comieron, Moisés nos dio. Jesús aclara el malentendido
Y les dice, fue Dios y no Moisés quien les dio el maná. Así que deben quitar sus ojos de Moisés y poner sus ojos en Dios. Dios conoce el corazón de todos nosotros. Y Dios sabe que somos tan proclives a poner siempre nuestros ojos en las personas, ¿no es cierto? A poner nuestros ojos en las personas y verlos. Y cuando las personas fallan, se nos cae nuestra fe, ¿no es cierto? Se nos cae todo lo que habíamos idealizado. ¿Por qué? Porque pusimos nuestros ojos en personas. Y Jesús le está diciendo a estos hombres, no deja ya de poner tus ojos en Moisés. Moisés fue un hombre útil en las manos de Dios, fue un instrumento útil en las manos de nuestro Dios, pero ya Moisés ya pasó. Ahora tú tienes que poner tus ojos ¿en quién? En Cristo, en Dios. Y de hecho Moisés siempre enseñó al pueblo a poner sus ojos en Dios. Así que hermanos, nosotros debemos enfocarnos en esto, ya que el Padre ahora les estaba dando el pan verdadero en la persona de Jesucristo. Y es el debate, es el diálogo que Jesús está llevando con estas personas. Él les está diciendo que Dios ahora les está dando el pan verdadero en la persona de Jesucristo. Jesús es el pan vivo que descendió del cielo, pero vino no solo para Israel, sino para el mundo entero. Miren, leamos estas porciones. Juan 6:33, por favor, ayúdenme leyéndolo. ¿Qué dice Juan 6:33? Léanlo fuerte. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. ¿Y qué hace este pan de Dios? Da vida al mundo, da vida al mundo. Juan 6:38, ¿qué nos dice? Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, Juan 6:41 al 42, léanlo por favor. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Murmuraban, decían, ¿cómo es posible? Nosotros lo conocemos. ¿Por qué dice que Él es el pan que descendió del cielo? Juan 6, 50 y 51, léanlo por favor. Ese es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Yo daré por la vida del mundo. Un versículo más, Juan 6:58, léanlo, ¿qué dice? Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El que come de este pan, ¿qué va a pasar con él, hermanos? Vivirá eternamente. El maná en el Antiguo Testamento fue un símbolo del pan verdadero. ¿Quién es el pan verdadero? Nuestro Señor Jesucristo. Y así como en el desierto, Dios les alimentó y les sustentó, pero al otro día volvían a tener hambre. Sin embargo, el pan que Dios envió del cielo vino para satisfacer la necesidad espiritual de todo el mundo. De todo el mundo. Por eso Jesús lo dice, y volvamos a leerlo, Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida.
el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y hermanos, detengámonos un poquitito en esto. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Nunca tendrá hambre. ¿Por qué? Porque Dios satisface todas nuestras necesidades. La necesidad principal del hombre, como te decía hace rato, no es lo económico. No es lo económico. Sabemos que se batalla mucho con la economía. Sabemos que día con día nos levantamos temprano para buscar el sustento, para llevar un sustento a casa. Pero la principal necesidad del hombre no es la economía. La necesidad principal del hombre es estar satisfecho con Dios. ¿Con qué? ¿A través de qué? Del pan de vida. De tal manera que cuando tú comes, siguiendo la analogía, el pan de vida, nunca tendrás hambre. Nunca tendrás hambre. No hay por qué tronarnos los dedos si Jesús satisface nuestras necesidades. No hay por qué buscar otros lugares. Jesús satisface nuestras necesidades. No hay por qué desviar nuestra mirada a otras cosas. Jesús satisface nuestras necesidades. Y el que cree en Él no tendrá sed jamás. Queridos hermanos y amigos, debemos tener a Jesús en esa estima. En esa estima. Asaf, en su Salmo 73, cuando lo escribe, después de reconocer la grandeza de Dios, ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos satisfechos? ¿O queremos, como el hijo pródigo, alimentarnos solamente de las algarrobas que comen los cerdos? Porque eso es lo que da este mundo, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos el verdadero pan que descendió del cielo. ¿Sí? Como cristianos lo tenemos todo. Como cristianos lo tenemos todo porque tenemos a Cristo en el corazón. Juan capítulo 6, versículo 37 al 40. Contiene la explicación que Jesús da al proceso de la salvación. Y esa porción, hermanos, esa porción del versículo 37 al 40 son palabras profundas que tal vez no podemos entender completamente las profundidades de estas palabras. De Juan capítulo 6, versículo 37 al versículo 40. Miren, dice, vamos a leerlo rápido. Juan 6, 37 al 40. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Hermanos, aquí está el proceso de la salvación, y hay palabras profundas que cuesta entender. Explicó el Señor Jesucristo en esta porción que la salvación incluye tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad humana. Dos cosas que van juntas. Dos cosas difíciles de entender para mí, pero son cosas que van juntas. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Jesús dijo en el versículo 37 de Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada,
sino que lo resucite en el día postrero. Ahora, Juan 17:2 nos dice lo siguiente. Juan capítulo 17, verso 2, lo dice así: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Juan 17:24 nos dice lo siguiente: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Queda clara la soberanía de Dios, queda clara. Los que me diste, los que me has dado, los que están. Pero hermanos, ahí viene el problema de reconciliar dos cosas, ¿no? Y decía un predicador muy famoso: cuando dos hermanos van a la par, no hay necesidad de reconciliarlos. Y estas dos cosas son cosas que van a la par, que no tenemos que reconciliar o que entender de diferentes maneras. Los hombres y las mujeres deben venir a Él. En otras palabras, el hombre debe creer en Cristo. No es solo la soberanía de Dios. El hombre debe creer también en Cristo. Juan 6:40 nos dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Entendemos esto? Todo el que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:54: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí están las dos líneas que marca la Biblia, y no podemos debatir con ellas. No podemos inclinarnos a una e inclinarnos a otra. Son estos misterios que Dios ha designado ahí. Dios te va a traer a Cristo, pero tienes que creer en Él. Porque si no crees en Él, de nada sirve escuchar el mensaje de salvación para ti. De nada te sirve. Serás como el rey Agripa cuando le dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano, por poco. Pero ese poquito le valió a Agripa estar en la condenación eterna. ¿Sí me explico? Así que esto es importante. Es lo que Dios está diciendo. Hermanos, desde nuestra limitada perspectiva humana, no podemos comprender cómo la soberanía divina y la responsabilidad humana pueden compaginarse. Pero desde la perspectiva de Dios, no hay ningún conflicto en esto. ¿Sí? Nosotros lo complicamos. Dios no. Desde nuestra perspectiva humana es difícil conciliar esto. Pero desde la perspectiva de Dios, no existe ni un solo conflicto en esta circunstancia. De Dios son los misterios. Y Él hace todo para que el hombre escuche. Y Dios ha puesto en el hombre la voluntad para que él pueda creer, cuando ha sido exhortado por el Espíritu de Dios. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y si tu corazón lo cierras a esto, nunca podrás ser salvo. Nunca podrás disfrutar del pan de vida. Así que, hermanos, estos hombres lo buscaron al Señor, y el Señor les dice que Él es el pan de vida que descendió del cielo. Pero ¿cuál es la segunda cosa que hicieron estos hombres? ¿Cuál reacción tuvo este mensaje en el corazón de las personas? Murmuraron. Murmuraron. Miren, Juan 6:41, vamos allá. Vamos bien en tiempo, hermanos, Ya la introducción se acaba en este momento. Juan 6:41 al 51 dice: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo ha descendido? Jesús les respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros.
Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de él, ¿qué hace? Viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué pasa con él, hermanos? Tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Una vez más, ayúdenme a leer el siguiente versículo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. La afirmación de nuestro Señor, porque he descendido del cielo, perturbó en gran manera a los dirigentes religiosos. Les cayó así como balde de agua fría escuchar que Jesús dijera, he descendido del cielo. Porque sabían que esa declaración, Jesús lo que estaba diciendo es que Él era Dios. Él era Dios. Él era el Mesías, el ungido, el profetizado. Él es Dios. Entonces, al escuchar esto, estos religiosos decían, no es posible que esto sea así. Ellos pensaban que conocían quién era Jesús y de dónde venía, ¿no? Ellos sabían. Ellos dijeron, este Jesús es hijo de José. ¿Y era realidad? ¿Sí o no? ¿Era hijo legal de José? Sí. Pero no nacido según la carne. No nacido según la carne. Porque Jesús nació de una virgen, importantísimo. Jesús nació de una virgen con el poder del Espíritu Santo. Y por eso Jesús no tuvo pecado en su cuerpo. Porque el pecado lo transmite el varón. Jesús no tuvo pecado en su cuerpo. Así que Él nació de una virgen. Los líderes identificaban a Jesús con Nazaret de Galilea, no con Belén de Judea. Si los líderes hubieran investigado un poco más, sabrían quién es Jesús. Era del linaje de David, el Rey de Reyes, que se sentará en su trono para gobernar. Pero ellos solamente pensaban que era de Nazaret de Galilea. Y no veían que Él era de Belén, como dice la profecía. Cuando Jesús se llamó a sí mismo el pan vivo, no estaba afirmando ser exactamente igual al maná. Estaba afirmando ser mayor que el maná. Mayor que el maná que descendió del cielo. El maná solamente sustentó la vida de los hebreos. Pero Jesús da vida al mundo entero. Da vida al mundo entero. Ese es el pan que descendió del cielo. Es el pan que ha descendido para que tú puedas tener vida, para que yo pueda tener vida, para que yo pueda estar plenamente satisfecho en mi Dios y en mi Señor. Pero ellos, ¿qué dijeron? Ellos murmuraron. Murmuraron. ¿Por qué dice esto? Porque se hace a sí mismo Dios. Murmuraban. Como mucha gente hoy día, al acercarse a Dios, murmura. ¿No es cierto? Y hay muchos que en aras de la ciencia quieren desestimar la existencia de Dios. Y nunca podrá ser así. Nunca podrá ser así. Se necesita más fe para creer lo que ellos promueven que la fe que Dios nos da para creer en Cristo Jesús y comer del pan de vida que descendió del cielo. Así que la gente murmuró. Y esa es una de las reacciones que la gente tiene cuando escucha el mensaje.
Murmurar. Murmurar. Pero cuando murmuras, por lo regular se murmura de algo que no tienes establecido en tu corazón, que aún ni conoces. ¿No es cierto? Es como cuando vemos un partido de fútbol y criticamos al delantero que no metió el gol, ¿no? Si tú hubieras estado ahí, ¿qué harías? O sea, ni le pegas al balón siquiera, ¿no? Pero todos desde atrás de las gradas somos expertos. Pero cuando estamos ahí, y así es, cuando solamente alguien es un espectador detrás de las gradas, murmura de Dios, porque no se da el tiempo de verdaderamente conocer a Dios. Porque cuando conoces a Dios, Dios hace una transformación total en tu vida. Josh McDowell, un escritor cristiano y conferencista que anda por todo el mundo, escribió un libro llamado Evidencias que exige un veredicto. Y él escribió ese libro con el propósito de desmentir la resurrección de Cristo. Y en su testimonio dice que después de juntar tanta evidencia, no tuvo más que caer de rodillas a los pies de Jesús y aceptarle como su Señor y como su Salvador. Lee ese libro, muy bueno. Evidencias que exige un veredicto. No es para que lo leas en una tarde ni en dos, está grandecito, pero es muy buen libro. Así que murmuraron. Y número 3, contendieron. Versículo 52, hermanos. Vamos allí, 52. ¿Qué dice? Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum, la que les mostré hace rato. ¿Qué originó la pelea? ¿Qué originó la contienda? Cuando Jesús habló de su carne. De su carne. Y ellos decían, ¿cómo? ¿Cómo vamos a comer de su carne? ¿Cómo vamos a beber de su sangre? Si es muy claro el mandamiento de la ley, la vida de la carne es su sangre. No puedes comer sangre. Es lo que Dios ha establecido y sigue aún para nosotros como iglesia establecido. Es lo que los apóstoles le dijeron a los gentiles, que se tenían que abstener de ahogado, de sangre, de fornicación, de idolatría. Y ellos decían, ¿cómo este Jesús dice ahora que debo comer su carne y que debo beber su sangre? Eso está prohibido por Dios. Pero él estaba hablando de qué cosa, hermanos. Él estaba hablando de su muerte en la cruz. De su muerte en la cruz. Pero ellos lo interpretaron literalmente. No entendían la verdad espiritual. No la entendían. Y ese es el problema con las personas hoy día. Interpretan las cosas literalmente. Hace un tiempo atrás platicaba yo con una persona extremadamente religiosa, metido mucho en su religión popular. Y me decía esto, hablaba de esto él. Y él justificaba con esto lo que en la religión popular hacen en cada misa, la transustanciación. Ellos creen que esa hostia se convierte literal en el cuerpo de Cristo y que ese vino que ellos toman se convierte literalmente en la sangre de Cristo. O sea, estas personas en cada misa sacrifican a Cristo. Pero esto no está hablando de la cena del Señor. Esto está hablando de la salvación en Cristo. De que Cristo entregó su vida. Cristo entregó su cuerpo,
Cristo derramó su sangre para que tú puedas comer de Él, beber de Él y tengas vida eterna. Pero no está hablando de una manera literal, está hablando de una manera espiritual. Así que todo lo que Jesús dijo fue, así como ustedes introducen comida y bebida en sus cuerpos, y eso llega a ser parte de ustedes, ¿sí o no? Así ustedes deben recibirme en su ser más interno para que yo pueda darles vida. Recibirlo verdaderamente, con fe, depositando toda nuestra confianza en Él. Para que podamos tener, ¿qué cosa, hermanos? Vida eterna. Es ahí donde está la diferencia en todo. Muchos pueden escuchar, pero no están dispuestos a creer. Y si no crees, de nada te sirve escuchar. Yo no sé cómo vengas esta mañana, pero si tú tienes necesidad, Cristo puede satisfacerla. Cristo puede darte la vida eterna. Pero también, si tú ya tienes la vida eterna, Cristo puede satisfacer todas tus necesidades. Nunca tendrá hambre. No tendrá sed jamás. Porque no irá a la fuente de alimento. Y por último, hermanos, me queda un minuto para terminar. Versículos 60 al 71, ¿qué dice? Al oírlas, estas palabras, al oír todo esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, imagínate, sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir, ¿dónde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron, hermanos? Volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿qué cosa, hermanos? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón. Lee conmigo esta declaración de Simón Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he elegido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. La enseñanza de Jesús no era difícil de entender. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Es difícil entender que Jesús puede salvarte? ¿Es difícil entender que si tú le pides perdón por tus pecados y hay un arrepentimiento en tu corazón, puedes tener vida eterna? ¿Es difícil de entender esto? No es difícil de entender, sino dura para aceptarla una vez que la has entendido. Esa es la enseñanza de Cristo. No es difícil de entender, pero es una enseñanza dura. Una enseñanza dura. Después que la has entendido. Porque cuando tú entiendes que Jesús es el que te puede perdonar, el que te puede salvar, es duro recibirlo. Es duro decir, es cierto, Señor, yo te entrego a ti mi vida. Es cierto, Jesús, aquí está mi corazón, entra en él, perdóname, sálvame. Eso es duro. Por eso Cristo dice, hay un camino amplio
y hay un camino estrecho, una puerta ancha y una puerta estrecha. Muchos son los que se pierden, pocos son los que se salvan. ¿Por qué? Porque aunque lo entiendas, es duro recibirlo. Es duro aceptarlo. Porque debes romper con muchas de las cosas que han estado metidos allí en tu mente y en tu corazón. ¿Cómo entonces comemos su carne y bebemos su sangre? Mediante su palabra. Jesús les dijo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Con su palabra nos alimenta. En su palabra encontramos el mensaje que necesitamos para la salvación de nuestra alma. Y en su palabra encontramos la satisfacción diaria para nuestra alma sedienta. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo, el mensaje hablado de Dios, Jesucristo, se hizo carne y habitó entre nosotros y lo vimos lleno de gracia y de verdad. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, ¿qué cosa, hermanos? Vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De esa manera comemos su carne, por seguir la analogía de lo que estamos estudiando. Como nosotros lo mencionamos, de esa manera recibimos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra alma. Solo de esa manera. Pero ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de esta predicación? Fue la pérdida de la mayoría de los discípulos de nuestro Señor. Algunos volvieron a su vida vieja. Algunos dijeron, ya no más. Regresaron a lo que antes eran. Otros a su religión anterior. Y otros a su vieja situación sin esperanza. ¿Y sabes que eso sigue pasando hasta el día de hoy? Hay quienes vienen a la iglesia, escuchan por un tiempo, pero no creen. Y después regresan a su vida vieja, a lo que antes eran, o a su religión anterior, o a una vieja situación sin esperanza. Porque sin Dios no hay esperanza. La predicación de la palabra de Dios siempre pone un énfasis en el corazón del hombre. Es por eso que Jesús voltea a ver a los 12. Y Jesús les dice, ¿también ustedes? ¿También ustedes se quieren ir? Es el momento. Es el momento de agarrar sus cosas e irse con la multitud. Es el momento. Y Pedro habló por los 12, aunque uno no estaba ahí de corazón. Y Pedro le dice al Señor esa gran respuesta: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Querido hermano, en las circunstancias adversas de nuestra vida, cuando venga el día malo que leíamos en Efesios 6, cuando vengan los días malos, cuando vengan aquellos días de prueba duros, difíciles, cuando vengan aquellos días de tentación que el diablo quiera arremeter contra nosotros, esta es la oración que debemos hacer. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, ¿no es cierto? Y entonces es cuando ahí como hijo de Dios podemos quitarnos toda nuestra arrogancia, toda nuestra soberbia, toda nuestra autosuficiencia y llegar con un corazón humilde a nuestro Dios y decirle: Señor, yo no puedo,
pero tú tienes palabras de vida eterna. Pero tú eres el Todopoderoso y tú eres el único que puede sustentarme en estos momentos. La predicación de la palabra de Dios siempre pone a prueba los corazones de los oyentes. Dios atrae a los pecadores al Salvador para poder darles la vida eterna. Su palabra. Los que rechazan la palabra, rechazan al Salvador. Los que reciben la palabra, recibirán al Salvador y experimentarán un nuevo nacimiento y también la herencia de la vida eterna. ¿Cómo estás? ¿Estás satisfecho? ¿O espiritualmente tienes hambre? Si es así, debes dar el primer paso, que es reconocer a Jesús como tu Salvador. Y entregarte a Él verdaderamente. ¿Estás dispuesto a reconocer esa necesidad y venir a Jesús y hacerlo tu Salvador? Él te sacia. Y queridos hermanos, nosotros que ya tenemos a Cristo en el corazón, probablemente nos está pasando como le pasó a este pueblo, que Jesús tuvo que decirle: quita tus ojos de Moisés y pon tus ojos en Cristo. Tal vez estamos poniendo nuestros ojos en los problemas, en las adversidades, en las circunstancias tan grandes que podemos enfrentar. Y nada cuando vemos allí nos sacia. Hoy es un buen día para volver a poner nuestros ojos en Cristo, en el pan de vida, el que nos ha saciado y te seguirá saciando espiritualmente. Pero verdaderamente hagámoslo. No sigamos peleando por nosotros mismos nuestras batallas. Hay quien ya nos ha dado la victoria y es Cristo. Pero necesitamos despojarnos. Necesitamos armarnos del pensamiento de Juan el Bautista: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Necesitamos armarnos del pensamiento del apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Los cristianos no podemos andar hambrientos. Los cristianos no podemos estar queriendo satisfacer nuestra hambre con lo que este mundo da. Porque tenemos el pan de vida. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar, por favor. Señor, te doy gracias por tu palabra. Señor, yo te pido que tu palabra haga algo en el corazón de cada uno de nosotros. Que nos enseñe lo que necesitamos saber. Así como tú estás orando con tus ojos cerrados, yo no sé si hay alguien esta mañana que diga: pastor, entendí lo que dice la Biblia, sé que es duro, pero quiero creerlo. Yo no sé si hay alguien esta mañana que diga: pastor, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús. Yo quiero pedirle perdón a Jesús por mis pecados. Ahora entiendo que esos pecados me llevan a la condenación. Y solo Jesús, el pan de vida, puede darme el perdón de mis pecados y la herencia de la vida eterna. Yo no sé si hay alguien esta mañana que diga: pastor, yo quiero entregarme a Jesús. Yo quiero pedirle a Jesús el perdón de mis pecados. Quiero decirle que me arrepiento de ellos. Quiero decirle a Jesús que me dé la vida eterna, que me perdone mis pecados. Necesito de Jesús. Necesito que Él satisfaga mi hambre espiritual. ¿Habrá alguien que por primera vez diga: pastor, ore por mí, yo quiero entregarle por primera vez mi corazón a Jesús? Es el momento en el cual yo tengo que depositar mi vida a Cristo. ¿Habrá alguien? Levante su mano y déjeme orar por usted. Tal vez seas el único o la única. No importa, Cristo murió por ti. ¿Habrá alguien? Levante su mano.
Si no hay nadie en esta mañana, yo no sé cuántos de los que ya tenemos el pan de vida en nuestro corazón estamos pasando hambre porque hemos quitado nuestros ojos de Él. Habrá alguien esta mañana que diga: pastor, ore por mí porque yo quiero poner mis ojos en Cristo una vez más y quiero poner mi vida y que Él me satisfaga por completo. La gente me deja orar por ti. Gracias a Dios. Gracias a Dios por los que levantaron su mano. Gracias a Dios. Bendito sea Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Puedes bajarla. Gracias a Dios. Señor, yo necesito que tú satisfagas mi vida, mi ser. Señor, quiero ponerte estas pruebas. Quiero ponerte esto en tus manos. ¿Habrá alguien más? Gracias a Dios. Bendito sea Dios por lo que Él está haciendo en nuestro corazón. Hermanos, recuerden, el que cree en Cristo nunca tiene hambre y no tiene sed jamás, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Señor, yo te doy gracias por lo que has hecho esta mañana en el corazón de cada uno de nosotros. Bendito sea, Señor. Que nunca se nos olvide que tú eres el que sacia todo nuestro ser. Ayúdanos, por favor. En tus manos poderosas nos ponemos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.